desde el principio. Tuya es la eternidad. Llamaste al mundo una existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación, mi camino.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que no debemos de contentarnos con oír de Dios de segunda mano, estar conociendo a Dios de segunda mano? Me recuerdo que usamos aquel versículo de Job 42, cuando él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, eso de estar que todo lo que yo sepa de Dios es porque lo he oído de otros, lo he leído en otros libros, y eso es todo lo que yo sé de Dios, no era tan bueno. Job dice, antes era yo así, pero ahora te conozco personalmente. Y precisamente el Salmo 103, del cual vamos a hablar hoy, creo que todos hemos oído varias veces, varios estudios bíblicos, tal vez hemos leído artículos o comentarios acerca del Salmo 103, pero yo quiero animarte a platicar con Dios, reglón por reglón, ¿verdad? Porque este es un salmo para pasar en él, leyéndolo, meditándolo y hablando con Dios acerca de cada frase del salmo, hacerlo regularmente. Hoy queremos agregarte un elemento. En este Salmo 103 te habla del amor que Dios tiene y que ha demostrado por las cosas que ha hecho por ti. Es decir, estamos hablando de que Dios te habla de un amor demostrado. Pero ustedes y yo, por un lado, tenemos un mandato y es de que amemos a otros así como Él nos ama. ¿Se recuerdan? Está en Juan capítulo 13, verso 34. Jesús decía, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Tenemos ese mandato. Es un mandamiento. Es como Él quiere que nos amemos entre nosotros. Y estamos hablando de que incluimos a nuestra familia. Esposa, esposo, hijos, papás, hermanos de sangre. Cuando pensemos en los hermanos o en el prójimo, no saquemos la familia. Son parte de, ¿verdad? Además, son los primeros prójimos o el hermano en Cristo, cuando ellos son salvos, el hermano en Cristo que tenemos más cerca. Entonces, por cierto, este mandamiento de Jesucristo, yo no tengo que verlo como, así es como Dios quiere que me amen a mí, ¿verdad? Como Él me ama, así me tienen que amar ustedes. Eso es egoísmo. No se trata de que yo busque mi beneficio, ¿verdad? Interpretar el verso a mi gusto. En realidad yo tengo que verlo así. Así es como yo debo amar a los demás hermanos. Así como Él me ama a mí, es como yo tengo que amar a mi familia, a los hermanos en Cristo. Por cierto, debo amar así, especialmente a aquellos que me cuestan amar, porque amar a los que me caen bien, a los que es bien fácil de amar, pues hasta los no cristianos lo hacen. Jesucristo mismo lo dijo, hasta la gente mala hace eso, aman a los que le caen bien, a los que es su gente, ¿verdad? Pero amar a aquel que es difícil de amar y que lo tenemos cerca, se necesita ser cristiano para eso. Así que mientras escuchas este estudio bíblico y también cuando leas el Salmo 103, te animo a que no solo pienses en ti. En este Salmo 103, Dios te dice tres cosas, por lo menos. Dice, así te amo yo. Esa es la primera cosa que nos dice. Así te amo yo. Número 2, así quiero que tú ames a, y pon una raya y llena. Pon el nombre ahí de tu cónyuge, de tus hijos, de hermanos de la iglesia. Así, dice Jesús, quiero que ames a. Y el tercer punto que Dios nos está diciendo es, porque así lo amo yo a esa persona. Así te amo, así quiero que tú ames a, porque yo amo así a fulano de tal. Entonces veamos algunos versos del Salmo 103, por tiempo no vamos a verlo todo, y empieza diciendo el Salmo 103, verso 1,
al 3. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Recuerdan? El salmista hablando con su alma. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Pregunto, ¿de verdad estás agradecido con Dios? ¿Tu alma hasta suspira de solo pensar cómo es Dios contigo? ¿De verdad? ¿Te has puesto a pensar eso? Digo esto porque a veces es tan fácil pensar en lo que no tenemos, en lo que Dios no nos ha dado, que no vemos lo que sí nos ha dado, lo que sí tenemos. Por estar en aquello no vemos esto. Tal vez Dios no te ha dado el trabajo que querías, tal vez Dios no te ha dado las finanzas que anhelás, tal vez Dios no te ha dado la persona con quien querías casarte, no te ha dado esto, no te ha dado lo otro, y entonces se nos olvida lo bueno que Dios ha sido. Como si cada cosa que tenemos, Dios estaba obligado a dárnoslas, ¿verdad? Es más, recuerden un poco. Hubo un tiempo en que anhelábamos que nos diera un trabajo, que nos diera un cónyuge, que nos diera hijos. Y hoy, ahí los tenemos y no los valoramos. Los tratamos mal, nos quejamos. Se nos olvida cuánta alegría nos dio cuando Él nos dio ese trabajo, cuando Él nos dio ese cónyuge, esos hijos. Él nos dio eso. Pero se nos olvida que en ese momento estábamos tan alegres porque Él nos mostró su amor. Y entonces cuando el salmista le dice a su alma, bendice a Jehová, la razón es su gratitud. También sucede cuando se nos olvida que Él fue quien nos trajo a la iglesia, por ejemplo. Y luego no valoramos eso. O sea, ustedes y yo estamos aquí en esta iglesia, porque Él nos trajo. Pero no valoramos eso, ¿verdad? No lo valoramos, no valoramos que fue acá donde Él nos abrió los ojos a la salvación. El regalo más grande, la salvación aquí. En nuestra iglesia fue que, en nuestro caso, a nosotros nos abrió los ojos. Entonces, el ser malagradecidos no está precisamente en nuestra lista de nuestros pecados más feos. Mira, el malagradecimiento no lo tenemos ahí en la lista de los pecados feos. Pero acá es donde el salmista empieza su razonamiento. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Entonces, decirle eso a tu alma. Fijémonos que el salmista habla en presente. No dijo, Él es el que perdonó todas tus iniquidades. Bien claro dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Usualmente nos detenemos, nos gusta, nos llama la atención, subrayamos la palabra todas nuestras iniquidades. Pero no hay que olvidarnos que está apuntando también a nuestros pecados actuales. Está hablando en presente. Y tus pecados actuales puede que esté incluido tu mal agradecimiento. Tu mal agradecimiento. Y eso es importante, especialmente cuando vemos los pecados y las fallas de los demás, de los que andan mal. Los vemos así como que si nuestros pecados fueran cosa del pasado. Es cierto, muchos ya no somos como antes, pero no quiere decir que ya llegamos. Ninguno, ¿verdad? Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso es, nos autoengañamos, ¿verdad? Hay varias maneras de autoengañarse. Recordemos que no se trata tanto de andar mejor que los demás, sino de andar mejor de lo que yo andaba antes. Nuestro punto de comparación no son los demás, somos nosotros mismos, cómo éramos y cómo somos. Por eso es que me ayuda a mí a ser agradecido cuando recordamos que Él perdona
mis iniquidades presentes, esas que yo no veo porque sí veo la de los demás, pero no veo las mías. Y dice, y sana mis dolencias, ese dolor que golpea tu cuerpo, tu alma, tu corazón, tus sufrimientos. Entonces el salmista empieza recordando que así es como me ama Dios. Eso empieza el salmista. Y entonces sumamos y decimos, así como Él me ama, así debo amar a los demás. Jesús quiere eso. Él quiere que ese cónyuge, ese hijo, ese papá, esa mamá, ese hermano de la iglesia, esa persona que peca contra ti, esa persona que te ha herido y que tal vez aún te hiere, que te causa dolor, que te hace sufrir, que te incomoda, que te molesta o que no es como te gustaría que fuera, no es como Dios quiere que sea, esa persona debe sentirse amada por ti, a pesar de cómo es contigo. Eso es lo que nos va enseñando este salmo. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama a esa persona así como te ama a ti. Y sobre todo cuando ambos son hijos de Él. No te ama más a ti, no, porque tal vez andas mejor. Los ama igual. Son hijos de Él. Tu manera de tratarlo con amor muestra cuánto valoras el amor de Dios por ti. Repito, tu manera de tratar a ese hermano, a ese cónyuge, a ese hijo, etc., muestra cuánto valoras el amor que Dios tiene por ti. Entonces, ¿cómo eres con las iniquidades, los errores, los pecados de los otros? ¿Cómo eres? ¿Qué ve o sabe esa persona de tu actitud hacia ellos? ¿Qué actitud ven ellos en ti? ¿Qué saben ellos que es tu actitud? ¿Ellos solo oyen tus críticas o tu impaciencia o tu mala actitud? ¿Qué pasaría si en vez de eso ellos supieran que orás bastante por ellos y que los tratás como alguien que sabe que Dios los ama? O sea, yo sé que Dios los ama, entonces lo voy a tratar así. ¿Qué tal si ellos percibieran eso? Si ellos supieran que sos así. Pasemos al verso 4. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. De nuevo, ¿se fijaron? No está hablando en pasado. No es rescató mi vida del hoyo. Y habla en presente porque nuestra carretera de la vida cristiana todavía tiene baches, todavía tiene hoyos. Nadie ha llegado a la superautopista. La idea es que cada vez tengamos menos baches, ¿verdad? Tenemos ahí esas fotos que vemos, una calle llena de baches. Así era tal vez nuestra vida, así tal vez es la vida de alguno de esas personas a nuestro alrededor, ¿verdad? Y de repente, pues, tu vida es como la siguiente foto, ¿verdad? Algunos baches ya están tapados, hay menos baches, ahí va, ¿verdad? Parchada. Dios ya te ha estado reparando hoyos, pero todavía tienes hoyos y caes en algunos de ellos. Tal vez ya no caes en inmoralidad o en cosas mundanas, pero caes en baches de criticar, de envidia, de rencor, de impaciencia. De nuevo, nadie tiene la autopista, por lo menos tú no, ni yo, ¿verdad? Nadie tiene esa carretera limpia, nítida, como la de esa foto. Entonces, cuando te acuerdas que aún en presente, aún tienes tus hoyos, puedes mostrar amor al hermano que ha caído en un hoyo, en un bache en su vida. Entonces pregunta, ¿cómo tratas al caído? ¿Esa persona se sentirá coronada de favores y de misericordia cuando piensa en ti? ¿Se sentirá así? Porque así te ama Dios. Y así es que Él quiere
que ames a los demás, especialmente cuando ellos han caído en algún bache, en algún hoyo. Porque tú no tienes una autopista todavía, ¿verdad? Lo recalco eso. ¿Criticas que andan mal? ¿Los regañas? ¿Les reclamás? ¿O ven ellos tu esfuerzo por ayudarles a salir de ese hoyo? Ámalos como eres amado. Y ámalos a ellos como Dios los ama a ellos. A veces Dios está haciendo su parte en sacarlos a ellos del hoyo, pero venimos nosotros y más bien los metemos más, los afectamos más, les somos de tropiezo y los hundimos más, cuando Dios está trabajando para sacarlos de ese hoyo. Por eso Jesús dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. ¿Estás recogiendo o estás desparramando? Una de dos. Jesús, pues a veces no andaba con grises, o esto, ¿verdad? Cuando el verso dice, te corona de favores, ¿verdad? Se refiere a que Dios te rodea, te adorna de favores, de misericordia, de cosas que no mereces. Es decir, Él te trata con bondad. ¿Ves esa corona de favores? ¿La ves? Están ahí a tu alrededor. Cuando las veas, cuando te fijas despacio, lo que va a pasar es que vas a bendecir a Jehová. Ahora, ¿y tu familia? ¿Y esos hermanos? ¿Los estás coronando de favores y misericordia? Porque esa es una manera de amar, ¿verdad? Como Dios te ama, hay que hacer lo mismo. Ellos le dan gracias a Dios por tu bondad, a pesar de cómo son, de lo que hacen, de cómo están viviendo. Ellos dan gracias a Dios por tu bondad. Son para reflexionar, son para que visualices y evalúes tu amor por ellos. A la vez, evalúas qué tanto estás disfrutando el amor de Dios hacia ti. Saltémonos hasta el verso 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Ya le vas captando? ¿Te has fijado que Él es así contigo? Y está hablando en presente. Está hablando en presente porque todavía tenés necesidad de que Él sea misericordioso hoy contigo. No es cosa del pasado. Hoy todavía necesitas eso. Entonces, cuando nos creemos más que otros, nos gusta hablar de la ira de Dios por el pecado. Y es cierto. Él tiene ira por el pecado, al punto que Él va a mandar a muchos al infierno a sufrir su ira. Para todos aquellos que no confiaron en Jesucristo. Pero el verso dice que Él te trata con misericordia, porque ya confiaste en Cristo. Él te trata con misericordia. Entonces, ¿por qué crees que, aun siendo cristianos y que pecamos, que fallamos, por qué crees que no te disciplina al instante? Porque Él es lento para la ira. No hay otra razón. Él es lento para la ira. Es bien impresionante, o bien interesante también, que la palabra hebrea para ira se refiere a nariz inflada, ¿verdad? Y la figura es que se refiere a algo así, como esta caricatura de ese toro enojado, ¿verdad? Cuando uno se enoja, como que se le abren las fosas nasales, nariz hinchada. Cada vez que estés con la nariz hinchada, con la ira, nunca vas a percibir que Dios es así. Es más, cuando te disciplina, aún ahí lo hace con amor y por amor, no por enojo y con enojo. Entonces, Él te ama así y por eso Él no quiere que los hermanos, que tu familia te vean con la nariz inflada, ¿verdad? Con ira. Entonces, ¿cómo te ven ellos cuando ellos hacen algo que saben que a ti no te gusta? ¿Cómo te ven? ¿Qué cara te ven? ¿Te ven con la nariz inflada o te ven diferente? ¿Saben qué quiere decir la palabra clemente?
Clemente, porque ahí menciona el verso, la clemencia, ¿verdad? Clemente está relacionada con la gracia. La clemencia es un área de carácter que lo que hace es calmar la dureza de la justicia y que se inclina hacia el perdón y la gracia. Eso es la clemencia. Así es Dios, clemente. A veces te crees celoso de la santidad, pero no eres clemente. Y eso también es falta de santidad. La falta de clemencia es falta de santidad. Somos expertos en ver la astilla en el ojo del prójimo y no vemos la viga que tenemos en nuestro ojo. Lo dijo Jesucristo. Somos expertos. Todos somos así. Entonces, cuando nos acordamos cómo es Dios cuando Él ve nuestra viga, entonces vamos a hacer igual que Él cuando veamos la astilla en el ojo de los demás de nuestra casa, en la astilla que hay en el ojo de los demás de la iglesia. Por eso es que el verso 9 dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Te lo voy a decir de otra manera. Él no va a pasar acusándote y acusándote y acusándote, ni va a pasar enojado o molesto contigo. Él no es así. Qué rico, ¿no? Nunca te va a estar acusando, regañándote. Él no va a estar molesto contigo, que tú llegas a donde Él. Señor, Él no te va a hacer eso. Él no te va a chupar los dientes. Él no va a pasar enojado contigo. Entonces, cuando pecamos, Él sabe que a veces pecamos porque aún somos imperfectos. Fallamos todavía. Pero también Él sabe cuando pecamos a propósito, cuando pecamos con ganas de hacerlos. Y en ambos casos, Él sabe cómo lidiar con nosotros para ayudarnos, con el propósito de ayudarnos. Por eso lo hace, lidia con nosotros con paciencia, con gracia, sin enojo, sin estar acusándonos. Él no nos acusa porque Él sabe, Dios sabe que esa es la tarea del diablo. Eso no es tarea de Dios. Y entonces cuando los hermanos en Cristo, ¿verdad? O la familia te falle, Dios no quiere que ellos solo esperen de ti acusaciones, regaños, reclamos, gritos, insultos, enojo. Él no quiere eso. ¿Sabe por qué? Porque no es necesario. Santiago 1:20 dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O como lo dice otra versión, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Tu enojo, eso es lo que significa, que tu enojo no va a hacer que ellos cambien. Tu enojo y tus acusaciones, eso no hace que ellos vayan a hacer la voluntad de Dios. Y lo que dice ese verso es que Dios no va a usar tu enojo. Dios no va a usar tus críticas. Dios va a usar tus oraciones y tu trato con gracia y misericordia. Eso sí lo va a usar. Tu paciencia y tu bondad para con ellos. Eso sí, Dios lo va a usar. Entonces, ámalos como Dios te ama a ti. Si a ti te alegra que Dios te ame de esa manera, entonces vas a poder amarlos. No los trates como ellos se lo merecen. Trátalos como Dios los trata. Trátalos como Dios te trata a ti. Y vamos a terminar con el verso 12 y 13. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y lo que está diciendo este verso, qué emocionante, es que Dios agarró nuestros pecados y los alejó tanto que ya no afectan nuestra relación con Él. Eso es lo que hizo Él. Los alejó tanto hasta a ver a dónde, ya no afecta tu relación con Dios. Bueno, en base a eso, aleja de tu mente lo más largo posible todo aquello que afecte tu relación con los hermanos. Todo aquello que afecte tu relación con ese familiar. Perdona. Pasa por alto la ofensa. Etcétera, etcétera. Todos esos principios que están ahí en la Biblia. Sé con ellos como Él es contigo.
Y ahí dice que Él espera, Él da por sentado, eso es lo normal para Dios, que un padre y una madre se compadezcan de cada uno de sus hijos cuando ellos fallen, cuando esos hijos los hieren. Pues Él quiere que igual seamos así con nuestro cónyuge, con los hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él, como un padre dice, se compadece de sus hijos, de los que le temen. Entonces tú me dirás, pero ahí dice de los que le temen, hay una condición. Te quiero decir algo. Si tú no tratas a sus hijos de esa manera, tú eres uno de esos que no temen a Dios. Interesante, ¿verdad? Así que cuando analizamos cómo es ese amor de Dios por ti y cómo Dios espera que amemos entonces a los demás, yo te pregunto una pregunta sencilla de una palabra. ¿Amas? ¿Amas? Entonces, cuando tú medites en el amor de Dios por ti, eso te va a acercar más a Él. ¿Te imaginas lo que pasará si le muestras ese tipo de amor a tu cónyuge, a tus hijos, a los hermanos de la iglesia cuando ellos te fallan? ¿Sabes qué va a pasar? Dios se va a llevar mucha gloria. Eso es lo que va a pasar. Se va a llevar mucha gloria. Así que gracias a Dios por el Salmo 103 y vamos a orar pidiéndole que eso sea nuestro estilo de vida, que eso sea la característica de nuestras relaciones con esas personas que Dios ha puesto en nuestra vida ahí, a nuestro alrededor. Oremos. Señor, gracias por ese amor tan grande que tú tienes para con nosotros. Señor, que nuestra alma no se olvide de ninguno de tus beneficios, de cómo tú nos has rescatado, nos salvaste, nos tratas con misericordia, nuestros pecados tú sabes cómo lidiarlos, pero no cambias tu amor, tu clemencia para con nosotros. Gracias, Señor, que nos enseñas que así, exactamente así, tú quieres que amemos a los demás, a tus otros hijos, que están ahí a nuestro alrededor en nuestra familia, que están ahí a nuestro alrededor en la iglesia, esa iglesia a la que tú nos trajiste, a donde nos hiciste nacer de nuevo, donde nos diste esa luz para ver la salvación. Señor, gracias. Enséñanos, como ese salmo, a ser agradecidos con tu amor, que lo manifestemos al amor que tenemos hacia los demás. Para tu gloria, Dios, para que tú te lleves toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Maranata.